Buenos días. Hoy iniciamos nuestra segunda clase de la unidad tercera en relación a el tema de los sistemas procesales romanos. La clase pasada habíamos hecho una introducción para todo lo que son las nociones procesales y el concepto de acción en el derecho romano. La clase pasada no la he podido poner en módulo 7 por problemas técnicos, pero yo se las voy a pasar después que termine esta clase por el chat, mientras soluciono esos problemas técnicos porque no logro conectar la clase a módulo 7, pero ya la tengo subida en YouTube y ya se las voy a pasar una vez termine esta clase. Entonces, bueno, como les decía, estuvimos revisando el concepto de acción y ratificamos el criterio de que el derecho romano es un sistema de acciones, es un derecho eminentemente procesal, ya que no todos los derechos subjetivos de las personas, de los ciudadanos, estaban consagrados en la ley, sino que esos derechos estaban en función de, por supuesto, los mecanismos procesales que existieran para su defensa y su reconocimiento. Entonces, por eso que vemos cómo pues, el derecho romano es calificado así como un derecho de acciones, porque justamente a la hora de solicitar la protección o el reconocimiento de un derecho, entonces el ciudadano tenía también que solicitar la concesión de una acción, si no existía esa acción, la concesión de una acción para proteger ese derecho subjetivo. Entonces aquí, si se quiere, la relación es la inversa a como existe en el derecho moderno, donde si el derecho no está consagrado en la ley, bueno, hay que buscar cómo que ese derecho sea reconocido como tal. En el derecho romano no todos los derechos subjetivos están reconocidos en la ley, porque recuerden que los romanos no fueron muy prolíficos a la hora de dictar leyes. No tuvieron numerosas leyes a lo largo de toda su historia. Entonces por eso nos encontramos pues la obra grandiosa del pretor en el desarrollo del derecho romano y particularmente en el desarrollo del derecho procesal. Porque justamente a través del reconocimiento que hace el pretor de los diversos derechos subjetivos, a través de la concesión de acciones para la defensa de esos derechos, es como se va a enriquecer el derecho romano principalmente. Hoy vamos a estudiar lo que son dos sistemas procesales que existieron desde tiempos antiguos. El llamado sistema de las acciones de ley y el sistema formulario. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, bueno, comenzamos con las acciones de ley. ¿Cuáles son los antecedentes? Este es un procedimiento muy antiguo. Se extiende de los orígenes, desde los orígenes de la ciudad de Roma hasta la mitad del siglo II antes de Cristo. Es el procedimiento más antiguo. Recuerden en la clase pasada cuando yo les decía que el conocimiento de todas las fórmulas para litigar lo tenían los sacerdotes en la antigüedad. Entonces, el derecho no estaba a la vista de todos, o sea, no era accesible a todas las personas. Era un conocimiento reservado a los sacerdotes y otros magistrados del Estado. Y entonces por eso las personas que solicitaban la tutela de sus derechos deben acudir previamente ante los sacerdotes para conocer cuáles eran esas fórmulas para litigar. Ahorita cuando hablemos del sistema de las acciones de ley,
vamos a ver cómo era un sistema tan formalista, tan sacramental, que la equivocación en el pronunciamiento de cualquier palabra podía dar lugar a la pérdida del juicio. Esto quiere decir que las partes debían aprender de memoria ciertos ritos, ciertas palabras sacramentales, y que no se podían equivocar en ningún momento en el pronunciamiento de esas palabras. Es un procedimiento que llegó a coincidir en el tiempo con el proceso formulario, y fue el emperador Augusto quien terminó suprimiendo este proceso definitivamente. Recuerden que el emperador Augusto llega, digamos, al poder en el año 27 a.C. Entonces es un emperador que inicia la primera etapa de los emperadores romanos, y que, como ustedes recordarán también, el emperador Augusto realizó reformas muy importantes en materia de familia, en materia del matrimonio también. Entonces, este emperador va a terminar suprimiendo este proceso de las acciones de ley. ¿Cuáles son las características de este proceso? Está dividido en dos etapas distintas. Una etapa que se cumple ante el magistrado, que se llama fase in iure, y la otra que se cumple ante el juez, llamada fase apud iudicem. Es decir, que la misma persona que inicia el proceso no va a ser la misma persona que termina el proceso. Vamos a tener un magistrado ante el cual van a venir las partes, pues primeramente el demandante, a presentar sus pretensiones, y después el demandado a hacer sus alegatos y contestaciones. Y entonces va a haber otra parte que se va a cumplir ante un juez. Y esto es una característica que va a identificar también al proceso formulario. Entonces, nos encontramos esas dos etapas claramente determinadas, por supuesto. La figura del magistrado no se puede comparar con la del juez en ese momento, porque el magistrado es el que está investido pues del imperium, del poder del Estado, el que tiene la jurisdictio, y que simplemente le da la potestad a un juez privado escogido previamente por las partes o por el mismo magistrado para decidir sobre las pruebas aportadas y sobre los alegatos pues hechos dentro del proceso. Solo puede ser ejercido por ciudadanos romanos este proceso de las acciones de ley. No cabe pues que extranjeros puedan participar en este tipo de procesos, y solo se utiliza para hacer valer derechos subjetivos reconocidos por el derecho civil. El formalismo era riguroso, y es lo que les decía antes. ¿Okay? Todavía en nuestra época tenemos procesos que son muy formales, donde el juez lo que le toca es verificar el cumplimiento de las formalidades y no irse al fondo para determinar cuál es la voluntad de las partes. En algunos casos existe todavía procesos así formalistas, pero no como este tipo de procesos que había en el derecho romano, en el cual el formalismo pues, era muy riguroso, era exagerado, ¿no? Si ustedes revisan la ley de las 12 tablas, como me imagino que lo están haciendo, verán que hay normas absurdas, ¿verdad? Normas demasiado rigurosas, demasiado estrictas, y que realmente hoy en día no le vemos ningún sentido práctico, ¿no? Pero para el tiempo que estamos hablando, pues de miles de años hace, bueno, ese era un proceso que debía cumplirse cabalmente como estaba establecido. Por eso es que las fórmulas eran muy estrictas, digamos, rigurosas, y la equivocación en alguna palabra, en alguna frase que se pudiera decir delante del magistrado podía dar lugar pues a la pérdida del litigio. Todo el trámite del proceso era oral. Aquí no hay ninguna fase escrita. No, cuando hacemos el proceso formulario, vamos a ver que la fórmula como tal es la única parte escrita del proceso. Aquí no, aquí todo el proceso es oral, y estos procesos, tanto lo que es la presentación, digamos, de la demanda, como la contestación, como el aporte de las pruebas, la sentencia, todo se hacía de manera oral.
Y por eso es que se buscaba testigos que acompañaran a las partes, tanto en una fase como en la otra. Y esos testigos son los que van a dar pruebas, digamos, de los dichos de las partes, de todos los alegatos, de las contestaciones, porque justamente en base a la memoria de esos testigos es que se va a poder demostrar en un momento dado lo que se pidió, lo que se alegó y lo que después se decidió, ¿no? La condena era siempre pecuniaria en este tipo de procesos. No se busca otro tipo de condena, por ejemplo, a la devolución de un bien determinado u otro tipo de condena, sino básicamente pecuniaria, el pago de una suma de dinero. La intervención en el juicio siempre era personal, no existiendo la representación. Esto es muy importante porque las partes debían comparecer personalmente ante el proceso y pues de defenderse o hacer sus alegatos. En esta etapa del derecho romano pues no está prevista la posibilidad de que las partes pudieran hacerse representar por algún tipo de procurador o abogado que les sirviera pues como mandatario en esos casos para hacer sus alegatos dentro del proceso. ¿Cuáles son las acciones de ley? Vamos a encontrarnos 5 acciones de ley, 3 de carácter declarativo y 2 de carácter ejecutivo. Entonces, las de carácter declarativo son la acción por apuesta sacramental, acción por pedido de juez y acción por emplazamiento de pago. Entonces, aquí nos vamos a encontrar esas 3 primeras que son declarativas y 2 que son de carácter ejecutivo, como son la acción por aprehensión corporal y la acción por toma de prenda. Es decir, que en estas 2 últimas ya se va a buscar, digamos, la ejecución de una sentencia con la finalidad de compeler pues, al accionado o al demandado al cumplimiento de una sentencia que ya está definitivamente firme. Vamos a hablar de la primera acción, que es la acción por apuesta sacramental. Es una acción declarativa de carácter general, es decir, se busca el reconocimiento de cualquier tipo de derecho subjetivo. El proceso comienza con un llamado que hace el actor al demandado a fin de que éste le siga ante el magistrado para ventilar la causa. Eso se llama in jus vocatio. Entonces, esto es como una suerte de citación. Justamente el actor le comunica al demandado. Fíjense que no hay un funcionario del Estado que participa en eso. Más adelante, cuando se funden, digamos, esas 2 fases, la fase in jure, la fase en juicio, y vemos que hay un juez que conoce al principio, desde el principio hasta el final del proceso, vamos a ver cómo van a surgir una serie de personajes dentro de los tribunales que hasta hoy en día existen. Y, por ejemplo, el alguacil, que es la persona llamada hoy en día a notificarle al demandado la existencia de una demanda y buscar su citación para que éste comparezca ante el proceso. Entonces aquí el actor hace un llamado al demandado para que éste le siga pues, ante el magistrado para ventilar la causa. El accionado puede tomar, digamos, dos tipos de conducta. Puede acudir, ¿verdad? O dar un vindex o fiador que garantice su asistencia en el momento oportuno, ¿no? Ahora, si él no acude al llamado que le hace el demandante, él puede entonces caer en un estado de confesión, ¿verdad? Porque lo están llamando justamente para que se defienda frente a una reclamación que se está haciendo en su contra. Pero él puede designar un fiador que garantice su asistencia en el momento oportuno. Llegadas las partes a la presencia del magistrado, debían pronunciar ciertas palabras sacramentales. Y esto es lo que yo les digo, que debían aprender de memoria. Y la equivocación en una de esas palabras pues, podía dar lugar a la pérdida del proceso.
El que reclamaba el bien objeto del litigio debía tocarlo con una varita mientras la aferraba con la otra mano. Es como que está alegando que le pertenece o que es suya la cosa que está reclamando. Luego el magistrado ordenaba a ambos litigantes soltar la cosa, sucedido lo cual tenía lugar un nuevo intercambio de palabras rituales. Fíjense que todo el derecho romano está lleno de un formalismo, de un ritualismo también, y vemos muchas instituciones donde la pronunciación de ciertas palabras sacramentales tienen un valor jurídico. ¿Okay? Por ejemplo, cuando ustedes estudiaban el matrimonio, cuando se imponía las manos maritales en las clases más elevadas, entonces había también que pronunciar unas palabras, había que hacer un rito pues a los dioses, y de esa manera se hacía la imposición de las manos maritales, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos en el proceso también etapas así que son muy rituales y que había que hacer, por supuesto, el pronunciamiento de palabras solemnes o frases que, ¿verdad?, que tenían algún sentido jurídico. Después tenía lugar la apuesta sacramental, realizada entre los litigantes, cuyo importe era puesto originalmente en poder de los pontífices mientras se sustanciaba la causa. La apuesta alcanzaba la suma de 50 haces si el bien objeto del juicio tenía un valor inferior a 1000 haces. Era en cambio de 500 haces si la cosa litigiosa valía 1000 haces o más. Esto es un valor, ¿verdad?, monetario que existía para la época. Entonces, cada una de las partes hacía una apuesta, ¿verdad? Esto era, digamos, como una suerte de garantía también, pero formaba parte del ritualismo. Entonces, al final, cuando el juez decide la causa, él va a decidir quién va a ganar o quién va a perder la apuesta. Llevado a cabo la apuesta sacramental, sea cual hubiera sido su forma, el magistrado atribuía la posesión de la cosa a uno de los litigantes, probablemente a su capricho. ¿Okay? Entonces aquí vemos también que existe ese formalismo, es absurdo a veces, ¿no? Entonces, en vez de entregar la cosa a un depositario o a un tercero, simplemente él se la atribuye a cualquiera de los litigantes sin existir ningún criterio jurídico acerca de a quién le correspondía la posesión interina de la cosa. Luego de esto, por supuesto, llegado a este momento, se habían hecho también algunos alegatos, algunos alegatos frente a lo reclamado por el demandado. Luego se procedía al nombramiento del juez. En esta época, los jueces eran escogidos pues, de una lista que es confeccionada pues, por los magistrados y que contenían pues, ciudadanos privados que podían dedicarse a esa labor o magistrados que eran encargados también de hacer esas funciones. Entonces, la sentencia era oral y se limitaba a manifestar cuál de los litigantes había apostado correctamente y cuál no. Es posible que un juicio pudiese durar un día o dos a lo sumo. Y entonces simplemente se procedía a hacer todo lo que se requería en un mismo día y la sentencia se pronunciaba oralmente. El vencedor recogía su apuesta, perdiendo el vencido la suya, y si era poseedor interino de la cosa, se quedaba con ella. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la acción en esta época no persigue, digamos, la entrega de la cosa como tal, sino el pago de una suma de dinero. Si el fallo había beneficiado a quien no poseía la cosa, la parte victoriosa no podía obligar al poseedor a restituirla. Lo que yo le decía. O sea, si él le habían entregado la cosa interinamente como poseedor, bueno, él se quedaba con la cosa y no podía obligar a restituirla. En estos casos, el magistrado nombraba 3 árbitros para que la evaluaran, y al igual que los frutos producidos por la cosa.
La suma calculada por los árbitros debía ser pagada por el perdedor, doblada en el caso de los frutos. Y para lograr el cobro, el interesado podía recurrir a la acción por aprehensión corporal, que es otra acción de ley, ¿verdad?, que es de carácter ejecutivo. Entonces aquí ya hay una sentencia que tiene que ser cumplida al pago de una cantidad de dinero y el demandado tiene un plazo generalmente de 30 días para cumplir, y pasado ese plazo sin haber cumplido, entonces ya podía la situación tomar otro matiz diferente, y entonces ya el demandante podía ponerle las manos encima al demandado, encadenarlo y someterlo a una situación de semiesclavitud, como vimos en la clase pasada y lo vamos a ver ahorita, durante un tiempo de 60 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque la obligación romana estaba íntimamente vinculada, digamos, con la persona del deudor. Entonces, al existir esa atadura, esa ligadura entre la persona del deudor y su acreedor, prácticamente pues su vida misma estaba dada en prenda o en garantía del cumplimiento de la obligación. Entonces, lo que comenzó por una apuesta, ¿verdad?, terminaba con una condena al pago de una suma de dinero, y si el demandado no cumplía, bueno, él se veía expuesto a perder su libertad y hasta su propia vida. Tenemos otra acción de carácter declarativo, que es una acción por pedido de juez. Esta acción, a diferencia de la anterior, no consagra la presentación de una apuesta como tal. Los litigantes piden el nombramiento inmediato de un juez o árbitro y se utiliza en los casos de reclamación de lo debido por un contrato verbal, estipulatio, o cuando se pide la división de una herencia o de una cosa común. Es un procedimiento más expedito, ¿no? La estipulatio es un contrato verbal que ustedes van a estudiar en su curso de Instituciones Romanas 2, y consiste en una suerte de promesa que le hace el deudor al acreedor de manera verbal, y que también tiene como fundamento la pronunciación de ciertas palabras solemnes o sacramentales. Generalmente el acreedor le pregunta al deudor: ¿prometes pagarme una suma de dinero X? Y el deudor dice: sí, prometo, ¿no? Entonces, en ese momento, él quedaba obligado, y por supuesto que eso lo hacía frente a testigos. Y el verbo que se utilizaba era un verbo muy particular. Primero se habló de una figura que se llamó la sponsio, y ese era un contrato del derecho civil muy antiguo. Y después se habló del estipulatio, que era un contrato verbal más accesible, que podían cumplir tanto ciudadanos como extranjeros. Entonces, cuando se reclamaba lo debido en virtud de un contrato verbal, se utilizaba este tipo de acción de ley. Tenemos la acción por emplazamiento de pago. Se utilizó para reclamar el pago de créditos que tuviesen por objeto sumas de dinero. Por ejemplo, si alguien había hecho un préstamo de dinero. Después se extendió a aquellos litigios donde se reclamaban cosas ciertas y determinadas. Luego del intercambio de palabras solemnes, el magistrado cita a las partes para que luego del plazo de 30 días se elija un juez. ¿Okay? Estos también son procesos muy rápidos, muy expeditos, totalmente orales. ¿Okay? Y generalmente las pruebas que se presentan son pruebas testimoniales. Y entonces el juez decide, pues, de una manera expedita también, en el sitio reservado, en el comitium, para la decisión de esas causas. Recuerden que los romanos tenían un calendario judicial de días fastos y días nefastos. Entonces, en los días fastos se podía pedir justicia, y en los días nefastos no se podía pedir justicia. Esto estaba en función, pues, de la creencia de los romanos de que las situaciones, digamos, del mundo estaban en función también de lo que querían o no querían los dioses a los cuales ellos adoraban. Entonces, supuestamente, en la época de los llamados días nefastos, los dioses no estaban conformes con que se pidiera justicia en esos días. Entonces no se podía acudir ante el magistrado en los llamados días nefastos, ¿no? Que yo les dije en la clase pasada que una vez un estudiante me sacó la cuenta
de cuántos días había en el calendario judicial de un tribunal de Caracas, y sacó la cuenta y más o menos daba una cuenta parecida a la de la época de los romanos, tomando en cuenta las vacaciones judiciales y los días que no se había dado despacho en todo el año. Aquí el juez de nuestros días no está fijándose si es un día fasto o es un día nefasto. Él decide dar despacho cuando él quiere, y cuando no quiere no da despacho, o cuando tiene alguna otra función que cumplir de carácter administrativo. Tenemos ahora la primera acción de carácter ejecutiva, que es la acción por aprehensión corporal. Está contemplada en la ley de las 12 tablas. Se aplica a quien, habiendo sido vencido en un juicio, es condenado al pago de una determinada cantidad de dinero. ¿Okay? Recuerden que la persona siempre va a terminar pagando una cantidad de dinero en este tipo de procedimientos. Entonces, el condenado por sentencia en un juicio declarativo podía pagar y liberarse. Él tenía un plazo, como les dije, de 30 días para ese cumplimiento voluntario, ¿no? Y eso existe también en el derecho moderno. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, también existe un plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia. Y una vez que se pasa ese plazo, por supuesto, que ha otorgado el tribunal para el cumplimiento, y no se le da cumplimiento efectivo a la sentencia, entonces viene lo que se llama la ejecución forzosa de la sentencia. Entonces el actor pide en ese momento que, en virtud del incumplimiento voluntario, le pide al tribunal que se decrete pues un mandamiento de embargo para proceder a la ejecución forzosa de la sentencia. En este caso, el condenado por una sentencia, entonces en un juicio declarativo, podía pagar y liberarse. Eso es la situación ideal, ¿verdad? Si él paga, se libera pues de responsabilidad. También podía conseguir un vindex o fiador solvente que pagase por él, o que prometiera, digamos, que él iba a pagar. En caso que el condenado no pagase ni nombrase un fiador, le quedaba al acreedor la acción ejecutiva por aprehensión corporal. Esta es una acción de verdad muy infame que existió en la ley de las 12 tablas y que fue objeto pues de muchas injusticias, por supuesto, en toda esta época antigua. Y esas injusticias más que todo iban dirigidas contra la clase de los plebeyos. Dice que luego de pronunciar la sentencia, el deudor tenía 30 días para pagar. Pasado este lapso, sin que lo hubiese hecho, la ley autorizaba al acreedor a ponerle las manos encima al deudor, lo que se llamó la manus injectio. ¿Qué significa ponerle las manos encima? Bueno, prácticamente llevárselo encadenado, esposado, y la misma ley establecía cuánto de comida había que darle diariamente al deudor en ese tiempo que iba a estar prácticamente en una situación de semi-esclavitud, a merced de su acreedor o de sus acreedores. Entonces, por eso los deudores tenían una situación bastante gravosa en caso de incumplir una sentencia, ya que veían expuesta su propia vida ante el incumplimiento. Hoy en día, en el mundo moderno, todavía existen países, sobre todo del mundo musulmán, donde está contemplada en las leyes la prisión por deudas. ¿Okay? Entonces, en esos países, una persona cuando se atrasa en el pago de una tarjeta de crédito, o en el pago de la hipoteca, o en el pago de un préstamo, esa persona puede ser llevada a la cárcel, ¿no? Todavía eso existe en el mundo moderno. Por supuesto, una situación bastante injusta, que se tenga que castigar con cárcel el incumplimiento de una obligación civil o mercantil, ¿no? En el derecho romano, el incumplimiento de una sentencia pues podía hacer pasar al deudor por esta situación, que finalmente podía conducir a su muerte o a su venta como esclavo. El deudor debía pasar 60 días en estas condiciones, a menos que antes pagase su deuda. Cada tercer día era conducido el deudor al mercado y se decía de viva voz el monto de su deuda
para ver si alguien se presentaba como fiador o pagase su deuda, ¿no? Una situación bastante humillante. Ser llevado al mercado como si fuera un animal cada 3 días para ver si alguien pagaba por él. Vencido el plazo establecido, el acreedor podía vender al deudor como esclavo. Transtibering, eso quiere decir más allá del Tíber. ¿Y eso por qué? Porque los ciudadanos romanos no podían ser vendidos como esclavos dentro de los límites de la ciudad de Roma. Entonces, por eso es que la ley hablaba de que fuese vendido más allá del Tíber, ¿no? El Tíber es un río bellísimo que bordea toda la ciudad de Roma. Entonces, los romanos de esa época decían que el deudor tenía que ser conducido más allá del Tíber y vendido como esclavo. La ley misma incluso autorizaba al acreedor a darle muerte impunemente al deudor. O sea, una situación bastante escabrosa, ¿verdad? Bastante absurda, y que no se daba mucho en la práctica porque más le convenía al deudor, al acreedor, vender al deudor como esclavo y recuperar parte o la totalidad de la deuda. Y tenemos otra acción de carácter ejecutivo que se llama acción por toma de prenda. Mediante ella, el acreedor se apodera de un bien mueble de propiedad del deudor, lo que podía ser en ausencia de este y aún en día nefasto, llevando solo 3 testigos. Esto era como una suerte de embargo, ¿ok? Una suerte de embargo que se le hacía al deudor sin intervención de la autoridad judicial. Este tipo de embargo existió en algún momento en nuestro ordenamiento jurídico. Se podían practicar estos tipos de embargos inaudita parte. Fíjense que eso tiene su origen en el derecho romano. Y se permitía hacerlo incluso en un día nefasto, llevando solo tres testigos. Dicha acción la tenían los cobradores de impuestos contra los contribuyentes morosos, ¿verdad? Y los soldados contra el que los hubiese reclutado. O sea, eran situaciones bastante extremas en las cuales, pues, un deudor podía ser objeto, pues, de un embargo sin la intervención de los magistrados, sin la intervención de la autoridad judicial. Vamos a ver ahora lo que es la acción de lo que es el procedimiento formulario. Un poquito. Fíjense que el procedimiento formulario se extiende desde la mitad del siglo II antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Siglo III, cuando aparece el llamado proceso extraordinario, ya en la época del emperador Diocleciano. Y ese proceso extraordinario va a suplantar este proceso llamado así formulario, y va a ser el proceso, digamos, que más se asemeja al proceso moderno que tenemos nosotros hoy en día, porque no va a haber 2 fases diferenciadas dentro de ese proceso, estoy hablando del extraordinario, sino que una misma persona va a conocer de todo el proceso desde el momento de la introducción de la demanda hasta el momento de la sentencia. ¿Okay? Es un proceso más flexible y menos solemne que el proceso de las acciones de ley. No se ve la diapositiva, profe. Disculpe. ¿No se ve? No. Qué raro. Es que se fue al final de la presentación, profe. Déjame meterme otra vez en la presentación. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Bueno, gracias por avisarme. Gracias a usted. Entonces, fíjate, en este proceso vamos a ver que el pretor adopta una posición más activa que la que tenía anteriormente.
Y vamos a ver por qué. No me deja pasar la diapositiva. A ver. Ajá, fíjate las características. Está dividido el proceso formulario en dos etapas distintas, igual que el de las acciones de ley. Una que se cumple ante el magistrado, fase in iure, y la otra ante el juez, fase apud judice. Fíjense que en la clase pasada nosotros distinguimos lo que son los magistrados de los jueces. Los magistrados están investidos del poder del Estado, ¿okay? Del imperio. Y recuerden que el pretor es el magistrado por excelencia que se va a encargar de la administración de justicia. Y a partir de la aparición de la magistratura del pretor, es que este magistrado va a tomar la función de administrar justicia. Y una función investida por el Estado. Pero el pretor no era quien decidía la causa como tal. Él le daba el poder a otra persona de decidir la causa. Y esa persona era el juez. ¿Okay? Una persona privada que era investida en ese caso de un poder público. El poder de decidir una causa, de condenar o de absolver. Por eso que nos encontramos esas dos fases perfectamente delimitadas, una fase in iure y una fase apud judice, que se cumplía ante este juez. Es un procedimiento oral, aunque tiene una sola parte escrita, la fórmula. Yo he visto una situación muy parecida que se da en el derecho moderno. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué podemos decir hoy en día que es la fórmula para que más o menos ustedes tengan una idea? Bueno, yo lo veo muy similar a lo que se conoce como el acta de emisión en los procedimientos arbitrales. Revísense la ley de arbitraje comercial y van a ver que existe un documento que redactan las partes junto con los árbitros que se llama acta de emisión, donde se fijan los hechos y donde se establecen cuáles son los alegatos de las partes y se dice incluso cómo va a ser el procedimiento para decidir. O sea, las partes en el procedimiento arbitral pueden ellas mismas diseñar cómo van a sustanciar la causa. Cuánto tiempo va a durar el lapso de promoción, cuánto tiempo va a durar el lapso de evacuación de pruebas, si se van a presentar informes o no se van a presentar informes, cuánto tiempo disponen los árbitros para decidir, ¿no? Entonces, en el acta de emisión yo veo eso muy similar. Si ustedes tienen alguna posibilidad de conseguir ese documento, que es un documento que es de carácter confidencial, ¿ok? Porque todos los documentos que reposan en la Cámara de Arbitraje, ya sea la Cámara de Caracas o en el CEDCA, son confidenciales, ¿no? Pero si ustedes tienen la oportunidad de ver un acta de emisión, bueno, ese es algo parecido a lo que yo considero que era la fórmula en el procedimiento formulario. Es formal este procedimiento, aunque no sacramental, a diferencia del anterior, donde sí era sacramental, tan sacramental era que la equivocación en una palabra podía hacer perder el juicio. Hoy en día hay situaciones que también por una equivocación puedes perder un juicio. Por ejemplo, si te equivocas contando un lapso, puedes perder el juicio. Si tienes que apelar y te equivocas del lapso, crees que es el último día, pero no, y el último día fue ayer, perdiste el juicio. Si tenías que contestar la demanda y te equivocaste contando los lapsos, perdiste el juicio. Es una formalidad que existe también en nuestros días. Este procedimiento formulario es formal, pero no sacramental. Y las fórmulas son públicas, a diferencia en las acciones de ley que eran reservadas solamente al conocimiento de los sacerdotes. La fase que se desarrolla ante el magistrado es pública. Los magistrados generalmente había un sitio donde ellos se reunían para oír a las partes, para oír las reclamaciones de las partes. Recuerden que el magistrado tiene lo que se llama la silla curul. Hoy en día podríamos decir que es como una suerte de escolta que tiene, ¿no? Cuando ustedes ven que paran el tráfico, que viene alguien, bueno, ¿quién vendrá por ahí?
Y yo recuerdo en la época, digamos, antes, llamada la época de la Cuarta República, o mal llamada época de la Cuarta República, también paraban el tráfico y uno veía al presidente o a los ministros con su escolta, ¿verdad? Entonces el magistrado no tiene escolta, pero él tiene lo que se llama la silla curul y tiene toda una serie de honores que le preceden a él. Entonces es de suponer que él llegaba al foro romano, el sitio donde él estaba destinado a oír las reclamaciones de las partes, y esa era una fase pública que se cumplía delante de todos los ciudadanos romanos. La etapa putio dicen que se desarrolla ante el juez nombrado por las partes, en cambio es privada. ¿Ok? Entonces, en este caso no es una situación de carácter público. Se ventilan acciones tanto del derecho civil como del derecho de gentes en este proceso formular. Vamos a ver, la fórmula tiene varias partes. Para ver si yo tenía aquí la parte accesoria. Vamos a estudiar primero lo que es la fórmula en sí, ¿no? Ella tiene varias partes, unas partes principales y unas partes accesorias. Entonces, en la parte principal vamos a ver una que se llama la designatio, es la designación del juez, árbitro o tribunal que ha de decidir la causa. Esta mención siempre encabeza el texto de la fórmula en estos términos parecidos. Ticio sea juez, por ejemplo, es una fórmula imperativa. Y esa fórmula, pues, esa designación la establece el magistrado como tal. En la demonstratio es una exposición breve de los hechos en que el demandante ha fundado su acción. En este caso, bueno, él tiene que decir cuáles son los argumentos de hecho y de derecho, ¿verdad?, que él presenta ante el magistrado para fundamentar su acción. Se indican los fundamentos jurídicos de las pretensiones argumentadas por las partes y comienza por estas palabras, puesto que es quod, ¿verdad? O sea, como una forma de establecer la lógica de todos esos argumentos jurídicos. La intentio contiene la reclamación que hace el actor, es una parte fundamental. Puede ser una intentio cierta cuando el objeto del litigio se encuentra perfectamente determinado. Por ejemplo, cuando se trata del pago de una suma de dinero que ya está claramente determinada, o la devolución de una cosa cierta y determinada, ¿verdad? O podría ser una intento incierta cuando se reclama una cantidad indeterminada y se ha dejado su delimitación al criterio del juez. Entonces, en este caso, la condena, digamos que está sujeta al pronunciamiento del juez. Es como hoy en día, por ejemplo, usted demanda un daño moral y usted puede estimar ese daño en la cantidad que usted quiera, pero el que va a fijar el monto en definitiva va a ser el juez. Si el daño es procedente, el juez es quien va a decidir cuál es el monto de la condena. ¿Okay? Entonces aquí cuando se habla de un intento incierta es cuando se reclama una cantidad indeterminada y se ha dejado su delimitación al criterio del juez. Tenemos la condemnatio, es la parte de la fórmula que concede al juez el poder de absolver o condenar al demandado. En ella el magistrado ordenaba al juez imperativamente que absolviera o condenara al reo según se demostrara o no lo contenido en la sentencia. Fíjese algo muy interesante, que el juez puede absolver la instancia. Si él considera que no puede decidir la causa, él puede absolver la instancia, cosa que hoy en día está prohibida, ¿no? Y entonces, sin embargo, él recibe un mandato imperativo del magistrado de absolver o condenar al demandado en base a los alegatos que se han hecho y en base a las pruebas que se han presentado. La condena es siempre el pago de una suma de dinero y puede ser también cierta o incierta. Puede ser cierta o incierta porque si es incierta, hay que nombrar unos árbitros para que determinen el valor de la condena. ¿Okay? Lo que hoy en día podría considerarse, por ejemplo, una experticia complementaria del fallo, que no se sabe exactamente cuánto hay que pagar, sino tiene que calcularse definitivamente por unos expertos que hagan el cálculo y que establezcan definitivamente cuánto es el monto de la condena.
tenemos otra parte. Estos son partes de la fórmula, ¿okay? Como tal. La adjudicatio, en esta parte se faculta al juez para que adjudique a una de las partes cosas concretas cuando se ejercitan acciones divisorias. La sentencia en estos casos no era declarativa, sino constitutiva, pues creaba derechos, no se limitaba a declararlos. Generalmente se utiliza cuando se va a pedir la partición de una cosa en común o de una cosa hereditaria. Luego tenemos las partes accesorias de la fórmula, que son las prescripciones y las excepciones. ¿Verdad? Recuerden que esto es un documento escrito. ¿Okay? Vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver el procedimiento como tal, el procedimiento formulario, cómo se hacía el llamado al demandado, cómo eran los alegatos que él podía presentar en este caso y cómo era la sentencia que se pronunciaba. Pero este documento, por supuesto, que redactan las partes de mutuo acuerdo, se da una vez que las dos partes están a derecho en el proceso. Cuando el demandado ha sido llamado al proceso, ya ha acudido al proceso, ¿verdad? Y seguramente habrá hecho algunos alegatos, entonces se redacta la fórmula, de manera de que cuando se entrega la fórmula al juez, ya él perfectamente tiene los límites de la controversia. Porque en la fórmula ya se establece perfectamente los límites de la litis en base a los hechos alegados y en base a los hechos aceptados y los hechos desconocidos por parte del demandado. Entonces, esta parte accesoria eran las prescripciones y las excepciones. Las prescripciones están colocadas a la cabeza de la fórmula. Sujeto era por lo general precisar y circunscribir la demanda dentro de ciertos límites. El caso más común de prescripción es cuando la invoca el demandado. ¿Por qué es algo que está a la cabeza de la fórmula? Porque es algo que debe decidir el juez antes que nada. Si él decide, por ejemplo, una prescripción a favor del demandado, entonces no tiene por qué entrar a conocer del fondo del asunto planteado. Aquí dice la prescripción se invoca alegando que el tiempo transcurrido ha extinguido alguna obligación que no había sido ejecutada a tiempo, por ejemplo. Entonces, recuerde, la clase pasada hablamos de las acciones temporales y las acciones perpetuas. Entonces, había unas acciones que tenían un tiempo útil para ser ejercidas. Si había pasado ese tiempo útil, entonces se consideraba que la acción había prescrito. Entonces, si el demandado había alegado una prescripción, eso se colocaba a la cabeza de la fórmula y el juez tenía que decidir en primer lugar sobre la prescripción que se había opuesto. Las excepciones colocadas a continuación del intentio son defensas que articula el demandado. Según Gallo, las excepciones son perentorias o dilatorias. ¿Okay? Se podría asimilar esto a lo que hoy en día son las cuestiones previas, ¿okay? Que por supuesto también tienen que ser decididas previamente al conocimiento del fondo del asunto. Eran perentorias cuando tienden a neutralizar la demanda de manera definitiva y eran dilatorias las que tenían una validez temporal. ¿Okay? Por ejemplo, si se alega, vamos a poner el caso, la caducidad de la acción, bueno, eso evidentemente tiende a neutralizar la demanda de manera definitiva. Ahora, si se alega un defecto de forma, entonces eso sería una cuestión dilatoria que tiene una validez temporal, ya que una vez que se arregle ese defecto de forma, es que se puede continuar el proceso. A las excepciones interpuestas por el demandado, el actor podía a su vez oponer excepción, lo que recibe el nombre de réplica, ¿no? Entonces, fíjense que cuando se opone a una cuestión previa, el código establece unos plazos muy breves para que el demandado haga una réplica, el actor. Y si en algunos casos el actor no cumple con esa carga que tiene, entonces él puede verse expuesto a perder el proceso, ¿no? Eso viene también del derecho romano. Entonces, esa réplica que hace el actor es en base a la excepción que ha sido puesta.
cuando hablamos de una excepción, siempre estamos hablando de un medio de defensa, ¿ok? Que tiene el demandado frente al demandante. Pero aquí también puede ser de parte del demandante frente al demandado. A su vez, esta réplica puede ser contestada por el accionado con otra excepción que se llama dúplica. Y contra esta nueva excepción era posible poner una última excepción por parte del demandante llamada tríplica, ¿no? Esas son cosas que se daban en el derecho romano. Bueno, la semana que viene vamos a estudiar bien cómo era el proceso de la fase injuria ante el magistrado. Fíjense que primero se hace una notificación extrajudicial, un llamamiento pues al demandado de comparecer pues ante el magistrado. Y esa notificación extrajudicial muchas veces tenía como propósito ver la posibilidad de un arreglo extrajudicial. ¿No? Una situación parecida existe en el derecho norteamericano. Las partes pueden citarse y conversar sobre un eventual litigio y pueden llegar a acuerdos fuera de la corte, ¿no? Entonces fíjense que tiene su origen también en el derecho romano. En esta fase injuria existía una notificación extrajudicial de una de las partes a la otra. Después, por supuesto, venía, si no llegaba a un acuerdo, la citación que se practicaba a la parte demandada para que compareciera ante el magistrado, y luego se elegía la fórmula, que se llama la editio actionis. Las partes eran libres pues de escoger la fórmula y de hacer todos estos componentes que hemos mencionado. Esa fase injuria también tenía interrogatorios, juramentos, y finalmente se terminaba redactando la fórmula. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hoy. ¿Ninguna pregunta? A ver. No he visto el chat, déjame verlo. Aquí dice Génesis, profesor, la acción de ley de aprehensión corporal, siendo esta de carácter ejecutiva, cuando el Estado asumía la administración de justicia, se conservaba la mano inyectio. Un ejemplo de garantía para ese entonces sería que la ley de la tabla fijaba los plazos que debían mediar entre la aprehensión corporal y la ejecución de la venganza para que el deudor pudiese pagar. Bueno, claro, había una proporcionalidad que fijaba el Estado y que evidentemente dejaba también a manos de la víctima, o en este caso del demandante, el asumir esa conducta, ¿no? ¿Ok? Porque fíjate que aquí el Estado asume, por supuesto, la administración de justicia, pero existe esa figura tan arcaica, tan antigua de la mano inyectio, y entonces le dejaba después al demandante la posibilidad de ejecutar esa sentencia, esa condena, ¿no? Tú hablas de la ejecución de la venganza. Bueno, mira, no es propiamente la ejecución de una venganza, sino la ejecución de una sentencia. Lo que pasa es que esa ejecución no está en manos del Estado propiamente dicho, sino en manos del propio acreedor o de los acreedores, ¿no? Donde se le da la posibilidad. Pero la ley de las 12 tablas siempre habla de una proporción, siempre busca una proporcionalidad, aunque parezca absurdo, una proporcionalidad entre lo que es el daño y el castigo, ¿no? Entonces, por supuesto que aquí, cuando se habla de la acción de aprehensión corporal, es una proporcionalidad absurda, porque prácticamente pone al demandado prácticamente a merced del acreedor, del demandante, y se ve expuesto a perder su vida y su libertad pues misma, si no puede pagar, no puede cumplir con la deuda. Entonces, bueno, esto es todo por el día de hoy. Ya la tarea número 4 está en el módulo 7. Yo voy a seguir intentando poner las clases en módulo 7, si no, yo se las paso por el chat, digamos, grupal,
para que las tengan, digamos, guardadas, ¿no? La tarea ya está contenida pues, en el módulo 7. Ahí se pide elegir una disposición de carácter procesal en la ley de las 12 tablas y compararla con el derecho moderno. ¿Ok? Entonces, bueno, un placer haber compartido con ustedes en el día de hoy. Y recuerden que siempre pueden hacer cualquier tipo de sugerencia o intervención a través del chat.